5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y estoy buscando ser lo suficientemente clara porque el siguiente episodio trae una serie de emociones muy fuertes. A ver, les voy a platicar tantito. Primero que nada, vengo a hacer ejercicio. Me tomé un café, hace un segundo eran las 11:11. Estoy muy emocionada, es un buen momento. Y estoy leyendo un libro que, wow, o sea, es como una manera de explotarme la cabeza de una manera muy, 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 muy pesada, que estoy disfrutando muchísimo, que me está trayendo, por un lado, muchos veintes, como muchos descubrimientos, pero por otro lado está logrando poner en palabras cosas que de alguna manera ya traía yo como medio masticando. Y entonces en el momento no sé si les pasa que algo como que te lo explica y que como una frase, una palabra es como, ah, sí, justo eso, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada. Espero que dentro de esta emoción no haya una dispersión o una confusión y que de alguna manera les logre transmitir un poco de lo que esta maravilla del libro nos viene a compartir. Si soy brutalmente honesta, no estoy segura que sea un libro que a todo mundo le acomode leer. Personalmente, a mí me gusta mucho la filosofía y cuando me encuentro leyendo textos filosóficos, me siento como un poco torpe y me cuesta un poco de trabajo y me siento como un poco desanimada, ¿no? Porque siento que no les estoy entendiendo, pero creo que cuando los comparto y cuando los comento con alguien, se vuelve como mucho más agradable, mucho más ameno, y es lo que voy a tratar de hacer en este episodio. Tratar de traducirles en un lenguaje que creo yo que puede ser como más ameno, más ligero, con algunos ejemplos y tal vez entrelazar asuntos que venimos platicando en el podcast, que tal vez platicaremos más adelante, de alguna manera ideas claras que vienen en este libro. Entonces, espero hacerlo de la mejor manera y, por supuesto, siempre se los recomendaré y si ustedes quieren leer la fuente directa, pues aquí se los dejo. El libro se llama La conciencia sin fronteras de Ken Wilber. Entonces, nada más quiero como aclarar quién es Ken Wilber. Ken Wilber está considerado como una de las mayores autoridades mundiales en el estudio de la conciencia. Ha sido director de Journal of Transpersonal Psychology y es autor, entre otros libros, de El Proyecto Atman, El espectro de la conciencia, Psicología integral, Después del Edén, Un Dios sociable, Los tres ojos del conocimiento y Breve historia de todas las cosas, todos publicados por Editorial Kairos. ¿Quién es Ken Wilber? Ken Wilber es un señor que es como una de las puntas de lanza en términos de la psicología transpersonal. Voy a hacer un súper breve resumen. ¿Qué es psicología transpersonal? Para de ahí irnos de lleno al libro, porque si no, esto se va a volver demasiado largo. La psicología empieza con Freud, es el psicoanálisis, es como toda esta corriente que va en línea con el tema del inconsciente, con toda esta parte como de lo que tenemos escondido y es el padre de la psicología, ¿no? Después, como una respuesta contraria frente al inconsciente, que era una cuestión que era, vamos a decir, que no científica, no constatable y demás, llegan los americanos tratando de plantear la segunda escuela de psicología, que es el conductismo. El conductismo está basado totalmente en un tema de comportamiento. Entonces ya no me interesa qué pasa en la mente, sino me interesa en qué pasa en el comportamiento, ¿no? Después llega una tercera ola de psicología que se llama la psicología humanista, que es normalmente la que yo propongo y la que más he estudiado. La psicología humanista dice, ok, tu pasado importa, tu comportamiento importa, pero también importa mucho tu voluntad, tu libertad y tu responsabilidad de plantarte en el mundo, de dejar de ser una víctima, de empezar a elegir la vida que quieres construir y de alguna manera construir esta serie de historias para que te preguntes un poquito más el para qué y no el por qué, que dejes de estar atado a esta idea psicoanalítica de infancia es destino, que dejes de estar atado solamente al soy lo que hago desde la parte del conductismo. La psicología humanista plantea el, ok, soy lo que vengo haciendo, pero también puedo cambiar mi comportamiento a partir de cuestionarme algunas cosas un tanto más emocionales, filosóficas, existenciales y demás. Después llega la psicología transpersonal, que como bien lo dice su nombre, es la psicología que trasciende la persona, que va más allá de lo que una persona puede notar, que tiene que ver con una parte energética, que tiene que ver con una parte de una integración de la conciencia, que es justamente de lo que nos habla mucho este libro, desde un lugar en donde es factible dejar de vernos como seres escindidos. Escindido significa dividido. Y algo que nos pasa mucho como seres humanos es que traemos como toda esta carga biológica muy fuerte en términos animales, en términos de supervivencia y demás, pero luego también tenemos una conciencia. Somos los únicos seres vivos que estamos dándole atención, intención
voluntad, propósito a nuestra vida. Y eso pues, nos mete en muchas broncas, ¿no? Por un lado, nos vuelve como personas más profundas o, bueno, seres más profundos, si lo puedo ver así, porque a final de cuentas nos cuestionamos cosas, pero también por otro lado, estamos cuestionándonos tanto que olvidamos de vivir y de transitar en el camino que realmente actualmente estamos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues un perro precioso. Ayer estaba viendo mi perro chabacano y decía, yo quisiera ser tú, güey, eres muy feliz, ¿no? Y no es que sea feliz, simplemente es suficiente, está bien. No hay una pregunta, no hay un estoy bien o estoy mal. Simplemente tengo hambre, tengo ganas de hacer pipí, recibo cariñito, listo, se acabó. No me estoy preguntando, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué fui arrojado a la faz de la tierra? Yo no pedí nacer. A Chauca no le vale madres eso y es un güey que ahí está, ¿no? Y así el resto de los animales, el resto de las plantas, ¿no? O sea, un árbol no tiene un propósito, tiene una función a final de cuentas en este balance perfecto que existe en la vida para el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, etcétera. Pero no es que tenga una función en particular que el árbol diga, ay, voy a hacer muy bien mi trabajo, ¿no? Eso nos pasa a los seres humanos y por un lado, desde mi lugar apasionadísimo de vivir y de analizar al ser humano, es muy emocionante y tiene como toda esta parte compleja de empezar a discernir, pero también por otra parte es como, güey, qué pesado es, ¿no? Estar como todo el tiempo en esta aclaración de las cosas y cuál es mi propósito y quién soy y a dónde voy y todos estos planteamientos filosóficos que justamente por ser filosóficos no tienen una respuesta. Y la bronca es que nos hemos comprado que existen respuestas y voy entrando al tema. ¿Cuál es el tema? En el libro La conciencia sin fronteras, toda la primera parte, Ken Wilber nos está planteando que todas las fronteras que nosotros planteamos en la vida con respecto a lo que está bien, a lo que está mal, al propósito o al despropósito, a esta enfermedad o este vivir en salud, a esto normal o esto anormal, a esto cóncavo y convexo, a esto que está dentro y que está fuera. Todas esas cosas que nosotros nombramos con una delimitación, con una demarcación, dice Wilber, y además con una frontera, es una creación inventada del hombre, ¿no? Y aquí es un momento mágico, porque es ese momento en donde nos damos cuenta que todo aquello que nos hemos comprado, que somos y que no somos, que podemos, que no podemos, que está bien, que está mal, es una invención. ¿Es una invención para qué? Para vivir en un orden social que de alguna manera se acomode. La vida con una conciencia es muy angustiante. La vida viviéndola solo en momento presente está de pelos y la vida va pasando y no hay bronca. Pero cuando nos empezamos a cuestionar un poquito dónde vamos, qué hacemos y demás, sí se vuelve muy angustiante y entonces que tengo que agarrarme de algo, algo que no es real, pero que de una manera ficticia y a través de acuerdos sociales me va a ayudar a demarcar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Me ayuda a entender cómo me llamo, qué nacionalidad tengo, de quién soy hija, de quién soy hermana, de quién soy madre. Por supuesto, lo estoy hablando en primera persona, cada quien en lo suyo, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Cuánto dinero gano? ¿Cuánto dinero tengo que pagar? Si el dinero que gano es menor a lo que tengo que pagar, entonces necesito otra fuente de ingreso o necesito bajar mis gastos. Todos estos números, todas estas cuestiones que se vuelven tangibles y prácticas, es un acuerdo social para darle estructura al mundo en el que vivimos. Pero en la realidad, todo esto no existe. ¿A qué voy? Un billete no significa nada, tu nombre no significa nada, tú no eres tu nombre, tú no eres tu nacionalidad. Una frontera, a ver, esto es bellísimo, se dice mucho en programación neurolingüística, pero ahora entiendo que data de mucho antes. El mapa no es el territorio, ¿no? En el mapa se delimitan ciertos países. ¿Para qué? Para que tengamos un acomodo y una estructura y una organización social un poquito más clara de hasta dónde está la jurisdicción de cada una de las tribus. Y entonces las tribus tienen que decir hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo, qué siembras tú, qué siembro yo, cómo es el trueque, cómo es la cosecha. Y todo esto data de la vida entera para de alguna manera estructurarnos y ordenarnos. Pero lo que tenemos que entender es que estas estructuras y estos ordenamientos son acuerdos así como si ahorita tú y yo dijéramos, oye, ¿qué te parece que si yo te guiño el ojo 2 veces a la hora que estemos en esta comida significa que ya nos vamos? Perfecto. Eso existe solo porque yo aprendí a ponerlo en palabras, porque tú lo aceptaste y entonces generamos un acuerdo. Pero no es que en el mundo, si tú volteas a ver cualquier persona y le guiñas el ojo 2 veces, te va a decir, listo, vámonos. De ninguna manera, ¿no? Entonces, todo lo que vamos construyendo como acuerdos sociales
van dando una forma que simbólicamente nos genera tranquilidad. Digo, simbólicamente nos genera tranquilidad. Es decir, como que ya entendí qué pex, ¿no? Como que ya entendí quién soy, qué hago, a dónde voy y tal, y la vida sigue. Y de pronto llega la vida con sus cosas que no entendemos, que no estructuramos. Por eso la comunicación es tan compleja, porque ¿qué significa para ti, para mi amor? ¿Qué significa para ti o para mi respeto? ¿Qué significa para ti o para mi intensidad? Y en todas esas, ¿qué significa? De pronto nos enfrentamos con todas estas cosas que no tienen una capacidad de ponerse en el lenguaje, porque no es una claridad, porque a final de cuentas se vuelven etéreas. Y entonces aquí nos vamos con el otro lado de la moneda. Íbamos de todos los asuntos que eran acuerdos prácticos establecidos y demás, pero de pronto dentro de todo esto descubrimos que la esencia natural de todos estos conceptos es ambigua, ¿no? No existe, solamente fue un acuerdo que en su momento se dio y que por supuesto se ve dinamizado y mutado con respecto a cómo va pasando el tiempo. No es lo mismo un sentido de supervivencia en la época de los cavernícolas que un sentido de supervivencia en las cruzadas, que en la Segunda Guerra Mundial, que en la vida de hoy. No es lo mismo la angustia existencial que vivía un ser humano en estas 4 épocas que acabo de marcar. No es lo mismo los acuerdos de matrimonio, que en ese momento ni siquiera existían y ahora existen. No es lo mismo la noción de femenino y de masculino. No es lo mismo porque también se van dinamizando y van cambiando con respecto a lo que la cultura y la sociedad nos van pidiendo en el momento adecuado. Entonces, solo para hacer un breve resumen, tenemos toda esta parte relativamente práctica, tangible, comprobable, numérica, medible, que de alguna manera nos ayuda a existir con, entre comillas, un poquito más de calma y paz, porque entonces entendemos a qué nos referimos cuando decimos nos vemos a las 3 de la tarde. Tus 3 y mis 3 se confirman en un reloj. Ah, perfecto, podemos considerar eso, ¿no? Y entonces hay algo ahí, pero en realidad las 3 de la tarde es un acuerdo social de acuerdo al lugar en el que nos encontramos, a que asignamos horas del día por los ciclos de cómo se mueven los planetas, por los ciclos de cómo se está moviendo la órbita, por el sistema en el que pertenecemos y demás. Y entonces, de nuevo, es solamente un acuerdo social. ¿Ok? Espero estar siendo clara. Ahora, si nos detenemos aquí a pensar, justamente estas demarcaciones entre lo que delimita un lado y el otro son claramente lo que provocan los conflictos. Les voy a leer un poquito de lo que dice este señor. Dice, cada demarcación es también un frente de batalla potencial, de manera que el mero establecimiento de una frontera equivale a prepararse para el conflicto, y en concreto para el conflicto de la guerra de opuestos, de la lucha angustiosa de la vida contra la muerte, del placer contra el dolor, del bien contra el mal, perdón. Cuanto más firmes son nuestras fronteras, más encarnizadas son nuestras batallas. ¡Pum! ¿No? Esto me parece precioso. Cuanto más voy en pos del bien, tanto más me obsesiona el mal. Cuanto más éxitos busco, más mayor, no, no es cierto, eso fui yo, mayor será mi terror al fracaso. Cuanto mayor sea el afán con que me aferro a la vida, más aterradora me parecerá la muerte. Cuanto mayor sea el valor que asigne a una cosa, más me obsesionará su pérdida. En otras palabras, la mayoría de nuestros problemas lo son de demarcaciones y de los opuestos que éstas crean. Entonces, no se trata de estar retando todo el tiempo que está bien y que está mal y que es adentro y que se fuera, porque nos vamos a meter en broncas filosóficas muy complejas y a final de cuentas creo que prevalezca el sentido común. Pero donde el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Hay momentos en donde hay que detenernos a pensar lo que yo estoy entendiendo como correcto, incorrecto, como placentero o como doloroso. Puede no necesariamente ser en el de enfrente la misma noción y el mismo significado. Y entonces ahí es cuando me detengo a recordar que estas demarcaciones son funcionales, pero que no existen en realidad. Y entonces me permite vincularme conmigo mismo y por ende con otros de una manera un tanto más empática y un tanto más escéptica. Dice Miguel Ruiz Precioso en el Quinto Acuerdo, sé escéptico, ¿no? Duda de aquello que crees que sabes. Y es esta parte de, no es duda de lo que los otros te dicen como si tú ya supieras la verdad. No, es que duda desde lo que tú crees saber para luego entonces cuestionarlo y a partir de ahí expandir tu mirada. Y de ahí la magnífica y filosófica premisa de yo solo sé que no sé nada, porque mientras más descubro, más me doy cuenta que no sé.
y que estoy muy abierto a seguir enriqueciendo todo este camino. Este camino, si lo llevamos a un término práctico, vamos a poner un paréntesis, puede llegar a ser muy molesto y aquí es donde alguien apaga el podcast y dice, no, qué jalada, yo ya me voy porque yo sí quiero respuestas. Pues no, en el camino de lo filosófico no hay una respuesta absoluta de las cosas y justamente la construcción del camino es el fin, no un destino en particular a donde vamos a llegar diciendo sí o diciendo no. Decir sí, decir no es parte del camino práctico y aquí estamos en el camino completamente existencial. Vamos adelante, amigos. Ahora, aquí hay una cosa que se vuelve preciosa, lo voy a describir verbalmente, pero si me estás viendo en YouTube lo vas a poder ver también de una manera física, ¿no? Hay una imagen, ¿no? Que tiene de un lado la palabra cóncavo, cóncava, y del otro lado dice la palabra convexa, ¿ok? Y en medio de ambas palabras, ayúdame por favor a imaginarlo si me estás escuchando en Spotify, hay un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que está cóncavo hacia el lado de la palabra cóncava y convexo hacia el lado de la palabra convexo. Entonces, aquí viene una cosa preciosa que dice lo siguiente. Se observa de inmediato que con la misma línea he creado también una figura convexa. A eso se refirió el sabio taoísta Lao Tse al decir que todos los opuestos se originan simultánea y recíprocamente. Es decir, los opuestos son paradójicamente lo contrario y uno el causante del otro, por lo tanto son lo mismo. Esto es una preciosidad, una cocha muy bonita, porque si lo conectamos con esto, entonces en esta noción de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, esto es normal, esto no es normal, esto tal, es como simplemente la premisa de plantear lo normal hace que exista lo anormal. Lo normal con respecto a qué, lo correcto con respecto a qué. Y entonces en ese cuestionamiento vale la pena de pronto detenernos para desde ahí darnos cuenta que, como dice Wilber, como todos los opuestos, ambos están predestinados a estar siempre en íntimo y recíproco contacto. Qué bonito todo esto. Ok, vamos aquí con algo. Jodo y jodo y jodo y jodo, con nada de lo humano me es ajeno. Y esta vez voy a joder, pero miren, de veras bonito y desenvainada. Esta frase a mí me enloquece y poniendo como un breve paréntesis de por qué me enloquece, si alguna vez se los he platicado y si no, ahorita se los comparto. Hace mucho tiempo estaba yo dando terapia y me estaba costando mucho trabajo acompañar a una persona que estaba hablando de una manera abiertamente violenta acerca de su hija. Me estaba dando mucho coraje con la chiquita porque me podía yo imaginar el momento en el que tal vez su mamá se conectaba con ella y cómo era tan agresiva, ¿no? Me decía frases tan fuertes como es que es una pendeja, cómo se le ocurre, y era una chiquita de 9 años, ¿no? Esta historia a mí me movía mucho porque yo la acompañaba en terapia y había una parte de mí muy humana y muy natural que decía, Dios mío, Jesucristo, la pendeja eres tú. Discúlpeme, eso pensaba. Me enojaba mucho por pensar en qué ambiente tan violento, en qué ambiente tan desagradable, en qué lugar tan incómodo podía vivir esta chiquita. Y me estaba yo enganchando con ella porque por supuesto que los terapeutas tenemos que hacer un arduo trabajo por revisar nuestra manera de engancharnos con otros. Hay procesos que se llaman transferencia y contratransferencia, que es cosa de Freud y de otro tema. No me voy a ir hacia allá, pero es algo que tenemos que estar revisando, ¿no? Me estaba siendo muy difícil acompañarla. Yo ya había leído esta frase porque resulta que la publiqué hace años en mi tesis, pero en algún momento vuelve a mí, nada de lo humano me es ajeno, y en ese momento retumbó, cayó y la incorporé, como diría mi querido Guillermo Bárcena Mastreta, como esta manera en donde bajó de la mente al cuerpo y la frase hizo sentido. Y entonces cuando descubrí que nada de lo humano me es ajeno, más allá de juzgar esta violencia o esta agresión que expresaba esta mujer frente a su hija, en realidad lo que me estaba ayudando a ver es un lado sombrío que yo también comparto con ella. Esto ahorita lo vamos a revisar en términos de lo que dice Wilber, pero se vuelve una herramienta de empatía orgánica clave, porque en el momento que me doy cuenta que nada de lo humano me es ajeno, que cualquier cosa humana que yo vea en el de enfrente o la comparto en acción o potencialmente existe en mí, bajo un poquito, algo que dice Wilber que me encanta, esta cacería de brujas, de estar diciendo tú eres eso deplorable, asqueroso, horroroso y ta, sino que lo bajo y entonces soy capaz de vivirlo de una manera bastante más humilde y bastante más cercana. Insisto en que he hablado mucho de esta herramienta, pero ahorita va a tener una manera de explicarse bellísima.
Algo que dice Wilber es que la primera demarcación, así como hicimos todas estas demarcaciones que ya dijimos, bueno y malo, países, nacionalidades, hombre, mujer, lo que tú quieras, joven, viejo, etcétera, ¿no? Todas estas demarcaciones de alguna manera existen, nos impactan, nos autodefinen, pero la demarcación primaria es de las más duras en las que nos tenemos que de pronto cuestionar un poquito en dónde estamos parados. ¿Qué es la demarcación primaria? Les voy a leer. Dice, de todas las fronteras que construye el hombre, la más fundamental es la que establecemos entre lo que somos y lo que no somos. Es la frontera a la que menos dispuestos estamos a renunciar. Después de todo, es la primera que trazamos. Es nuestra frontera más querida. ¿Cuál es esta? Se llama demarcación primaria y es aquello que soy y aquello que no soy. Y a cómo cuesta desapegarse de lo que me vengo contando que soy o que no soy, porque desde el día uno que nací es como, ya no vivo adentro de la panza de mi mamá, ahora vivo afuera. Esa no es mi mamá, es ella, esta soy yo, ¿no? O sea, más bien yo no soy mi mamá en este proceso de romper la simbiosis en la que yo vivía. No empiezo a delimitar esta parte de, esos son mis hermanos, esto es mío, yo soy mujer, ¿no? Tal, me hablan de esta manera porque soy bebé. Y empiezo a hacer todas estas demarcaciones que me van diciendo quién soy, ¿ok? Ahora, en todo esto se vuelve muy fuerte ir rompiendo con esa demarcación, porque entonces eso implica confrontar que todo aquello que yo creo que no soy, también soy, ¿no? Y en esa parte duele mucho y por eso estoy hablando de la parte de nada de lo humano me es ajeno, ¿ok? Aquí hay una parte que se vuelve muy interesante y que tiene que ver con esta integración de conciencia en donde rompemos la demarcación entre lo que soy y de lo que no soy para volver una conciencia integral, una conciencia de unidad, dice Ken Wilber, en donde ya no existen estas fronteras entre lo que es y lo que no es, sino como todo parte de un todo, ¿ok? Y esto se vuelve muy difícil de describir por algo que es muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo, que es que nuestra manera de explicarnos las cosas comúnmente, pero no únicamente, es a través del lenguaje. Y el lenguaje, de nuevo, es una herramienta tangible que busca establecer demarcaciones y significados acerca de lo que estamos viviendo. Y cuando tenemos un lenguaje, entonces creemos que es una imagen fija y clara de aquello que estamos tratando de expresar. Por eso, para mí es tan valioso el concepto de los inconmensurables, porque el concepto de los inconmensurables nos dice, hay experiencias que las palabras no van a alcanzar a abarcar. Y entonces aquí viene el tema de conciencia de unidad vinculado con el tema del lenguaje, que dice, un lenguaje solo posee utilidad en la medida en que puede establecer demarcaciones convencionales. Un lenguaje de lo ilimitado, es decir, de una conciencia de unidad, no es en absoluto lenguaje. De modo que el místico que intente hablar lógica y formalmente de la conciencia de unidad está condenado a parecer paradójico o contradictorio. El problema reside en que no hay ningún lenguaje cuya estructura le permita captar la naturaleza de la conciencia de unidad, de la misma manera que con un tenedor no se puede recoger agua. Ay, no sé, soy una ñoña, pero esto me emociona demasiado. Me parece increíble porque es como una manera tan clara de explicar experiencias de pronto, esto me excede. Creo que es el llamado a la espiritualidad y por eso la psicología transpersonal es tan valiosa en términos de espiritualidad, porque es todo lo que va más allá de lo que racionalmente me explico, de lo que médicamente se comprueba, de lo que mediblemente podemos ver si estamos avanzando. Es una experiencia expansiva y no tiene manera de reducirse a un lenguaje, a una interpretación y muchísimo menos a una métrica. Es simplemente una existencia en la que de pronto dices las cosas hacen sentido, ¿no? Una segunda demarcación que cuesta mucho trabajo y que ahorita las voy a enlazar con otra cosa que dice, por supuesto todo lo dice Wilber, yo lo único que estoy haciendo así, su humilde servidora, lo único que está haciendo es tratando de hacerlo ameno, por si no se les antoja leer el libro o por si se les antoja y con esto se están convenciendo. Entonces, otro tema que se vuelve muy complejo es el tema del tiempo, ¿no? El tiempo existe de una manera, sí, astronómica, de una manera física, y se le da una interpretación a los ciclos en los que vivimos para de alguna manera demarcar estaciones, años, días, segundos, etcétera, para que de alguna manera hagan sentido. El ponerle un nombre que se llama enero, febrero, el ponerle todas estas interpretaciones de acerca tal vez incluso de la parte astrológica, de la parte de cómo vamos moviendo tal vez presente, pasado y futuro, etcétera, es una explicación humana frente a los fenómenos en los que vivimos.
fenómenos que existen sí, pero que la interpretación que le hemos dado a partir de nuestra mente. Si esta interpretación viene a partir de nuestra mente, no puede exceder estructuras mentales, porque si parte de nuestra mente, el insumo que salga de ella, sin duda alguna, va a tener que ver con nuestra mente. Entonces, yo no puedo hablar de algo que no conozco, que no me es familiar, y entonces se va a reducir a mi experiencia humana. A ver si me explico. Algo que excede mi conocimiento no va a ser posible de describir. Por lo tanto, si soy capaz de describirlo, cabe en mi mente. Lo que pasa es que hay gente que tiene una mente brillante y magníficamente expandida, como pueden ser muchos sabios, este señor que les estoy leyendo y muchos otros, que nos ayudan a expandir nuestra mente desde una experiencia que de pronto es mucho más particular y sesgada. Mientras nuestras experiencias sean más delimitadas, sean más en particular, nuestra manera de vivirlas van a ser mucho más sesgadas y en particular, pero mientras más abramos todo esto, la experiencia va a ser, por supuesto, mucho más rica y mucho más expansiva. Ahora, aquí va un tema bien interesante, ¿ok? Se los voy a leer. Dice, y esta vida en el tiempo, si escuchamos al místico, es una vida en la desdicha, pues el místico asevera que todos nuestros problemas son problemas del tiempo y que se dan en el tiempo. Es probable que jamás lo hayamos mirado de esta manera, pero basta pensarlo un momento para ver que es del todo evidente. Todos nuestros problemas se refieren al tiempo. Nos preocupamos siempre por el pasado o por el futuro. Lamentamos muchas de nuestras acciones pasadas y nos aterran sus consecuencias futuras. Nuestros sentimientos de culpa están inseparablemente ligados con el pasado y llevan consigo tormentos de depresión, amargura y arrepentimiento. Si no lo ve claro, imagínese lo que sería vivir sin ninguna de las cicatrices de su pasado. De la misma manera, toda angustia va ligada con ideas a futuro y trae consigo nubes de terror y expectativas de catástrofe. El presente y perdón, el pasado y el futuro son ciertamente los eslabones que forman los grilletes de nuestra desdicha. Ahora, algo en lo que insiste más adelante que en Wilber es que el pasado y el futuro en realidad no existen. El pasado es solamente la memoria que tenemos acerca del pasado, pero no existe. Y el futuro es solamente la expectativa y la noción que podemos, que es que anticipar de lo que va a pasar y que la mayoría de las veces no pasa. El único tiempo realmente existente es el presente. Y por eso esta intención y esta insistencia de tantos genios que han dicho presente, presente, presente y la dificultad que tiene vivir en el presente. Pero ahora, ¿por qué tiene tanta dificultad vivir en el presente para el ser humano? Porque el ser humano sabe que es impermanente y que es finito y que se va a morir. Y al saber que se va a morir, entonces tiene que estar un poco aprendiendo del pasado para no sentir dolor y no morir, y previniendo el futuro para cuidarse de no morir, porque es esta enorme angustia y el peor miedo y el peor terror que traemos de una manera profundamente los seres humanos en un sentido de la muerte. Y entonces aquí viene un momento en donde ya aviento el micrófono, me vuelvo loca, digo, ¿qué es esta belleza? Que es que la creación de un personaje que nos ayuda a evadirnos del enorme terror de la muerte. Esto se los voy a explicar con mis palabras porque lo explica muy largo en todo un capítulo, ¿no? ¿Qué significa esto? Nuestra mente habita en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es lo que nos hace ser impermanentes y lo que nos hace ser finitos, porque cuando se acaba el cuerpo se acaba la vida. Y aunque la mente es poderosa, es expansiva, es etérea y va con toda esta parte de lo filosófico que existe, habita en un cuerpo. Y entonces, en el momento que yo conecto con la parte de mi cuerpo, por lo tanto conecto con la parte de mi mente, por lo tanto me vuelvo finito. Como me da una enorme angustia ser finito, ¿qué voy a hacer? Me voy a inventar un personaje que sea infinito, un personaje que como no existe, no tiene la posibilidad de morir. ¿Quién es ese personaje? El ego. Ay, Dios mío, Jesucristo, de veras espero que les esté gustando esto tanto como a mí. El ego es ese personaje que nos inventamos para salir a la vida haciendo como que somos alguien que no va a tocar sus vulnerabilidades, sus dolores, sus inquietudes y su profundo, esencial, eh, así, pero arcaico y absolutamente inconsciente, aunque a veces consciente, miedo a la muerte.
Por lo tanto, desprendernos del ego es reconectar con nuestra finitud, con nuestra vigencia, con nuestra capacidad de existir en el mundo sabiendo que nos vamos a acabar. Y por eso la experiencia más expansiva que hay en términos de espiritualidad es estar en contacto con nuestra impermanencia, con nuestro cuerpo y con nuestra humildad, con estar parados en la tierra. Humus de humildad, estar parados en la tierra. Amigos, híjole, ¿sigo o no sigo? ¿Qué será? ¿Ya se habrán hartado? Creo que voy a cerrar con una idea más y con esto los dejo digerir y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Aquí viene lo siguiente. En el momento, ya para cerrar, que todo esto se combina, y todavía falta medio libro, ¿eh? No sé si voy a hacer un segundo episodio porque esto está muy bonito. Ok, me dicen si quieren un segundo episodio o si ya le cambiamos de tema. A ver, ya estamos viviendo toda esta parte del ego, estamos con la demarcación primaria, que es aquello que soy y que no soy, y estamos con esta gran problema de la demarcación del tiempo, en donde existe presente, pasado y futuro, pero en donde en realidad el único que sí existe se llama presente. Y el presente es, otra vez, contradictoriamente, eterno y al mismo tiempo absolutamente fugaz, ¿no? Y eso es una característica natural del presente que se puede ver desde un lado concreto, en donde se nos va, se nos va, se nos va, o desde un grado, ¿no? Totalmente energético de que el único momento que realmente existe es el presente, ¿ok? Entonces, algo que se vuelve bellísimo, ya que estamos conectando con toda esta parte de quitarnos, no te lo quitas por completo, el ego no te lo quitas así que, listo, ya me lo quité como si fuera una chamarra, no, eso por supuesto no existe. Sin embargo, en el momento que nos hacemos conscientes de este personaje que estamos creando, como le digo en el episodio en donde se llama Hablemos del ego, este guardaespaldas del niño herido que nos está protegiendo de no vulnerarnos, en el momento que tratamos de pasarlo al copiloto en lugar de dejarle dirigir nuestro automóvil, es el momento en donde empezamos a contactar justamente con la parte de nuestra luz y nuestra sombra, y esto se vuelve muy interesante. Dice lo siguiente: cuando uno se da cuenta de que, déjenme ir un poquito más antes, espérenme tantito. Ok, dice lo siguiente. Una vez que nos hayamos familiarizado en términos generales con el espectro de la conciencia, con las diversas capas de nuestro propio ser, quizá podamos detectar más fácilmente el nivel en el que actualmente vivimos. Lo mismo el nivel donde, si es que sufrimos, origina nuestro sufrimiento. Podemos así escoger el adecuado tipo de terapia, médico del alma, dice aquí, que me parece muy bello, ¿no? Y esta manera en la que podemos conectarnos con nuestro sufrimiento actual y tal vez a no seguir ya paralizados por medio de él, ¿no? Este descenso que podemos hacer en niveles de conciencia o esta ascensión, ¿no? Si podemos verlo de esta manera, es ir desmantelando todas estas fronteras que nos dicen que somos y que no somos para, de nuevo, integrarnos en una conciencia de unidad. Esta conciencia de unidad es contactar con la parte de luz y sombra, y aquí se vuelve algo muy interesante. Como yo estoy continuamente diciendo qué soy y qué no soy, cuando digo que soy, eso es mi luz, cuando digo que no soy, eso se vuelve mi sombra, que es esa parte no que no existe en mí, sino que quiero hacer como que no exista. ¿Por qué? Porque me genera vergüenza, repudio, etcétera, y es esa parte que no quiero mostrar de mí. Y lo que termina ocurriendo con todo esto es que empezamos a estar continuamente en una defensa frente a aquello de lo humano que no quiero reconocer, que me es propio. Por eso la frase, nada de lo humano me es ajeno, dice, cuando uno se da cuenta de que una proyección que parecía existir ahí afuera es en realidad su propio reflejo, forma parte de uno mismo. Ha conseguido derribar esta demarcación particular entre lo que uno es y lo que uno no es. De ahí que el campo de la percepción consciente quede un tanto más expandido, abierto, libre y sin defensas. Trabar verdadera amistad y, en última instancia, identificarse con un antiguo enemigo, es decir, con aquello que yo no quería aceptar para mí, ¿no? Equivale a desmantelar la línea de batalla y expandir el territorio por donde uno puede moverse libremente. Entonces, las facetas proyectadas ya no le amenazan a uno porque son uno. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que estrechamos la mano y nos amistamos con nuestros límites, con todo esto que nos venimos contando que no soy, la capacidad de vincularnos con nosotros mismos y por ende de vincularnos con el de enfrente es mucho mayor accesible.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Es el libro La conciencia sin fronteras de Ken Wilber. Todavía hay más por contar, pero voy a parar en este momento. Mi frase de dosificación personal es quedarnos con ganas de más y no de menos. Les mando un beso enorme. Nos vemos dentro de 15 días en el siguiente episodio. Que tengan una gran mañana, tarde, noche. Un beso. Les quiero.